oye bien ahora? Sí, creo que sí. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Para la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, es realmente un verdadero honor contar hoy entre nosotros con la presencia de la licenciada Sonia Vaccaro, presencia que mucho agradecemos. Importante presencia, que se hacía necesaria en este momento en nuestro país y que fue posible gracias al esfuerzo de la sociedad civil en una semana medio complicada para la convocatoria, como ustedes sabrán, una semana donde todo el mundo está de vacaciones. Esta semana que pasó fue la Semana Santa, fue la Semana Criolla y fue la Semana del Turismo. Así que el que no descansaba por un lado, descansaba por otro. Entonces fue medio difícil organizar algo así, pero lo logramos y por suerte con mucho éxito. Y bueno, tuvimos también el apoyo muy importante de la Secretaría de la Mujer, de la Intendencia de Montevideo y de la empresa Buquebus. Destacamos asimismo y agradecemos el apoyo decidido de la Intendencia y de la Secretaría de la Mujer. Como ustedes habrán visto, algunos habrán recibido una breve reseña de la actividad de Sonia. Ella es psicóloga clínica, artista, y que vive, como dijo Karina, desde hace 12 o 13 años en Madrid, y es una destacada profesional, académica e investigadora. Durante los últimos 20 años se ha dedicado, se ha especializado en victimología y en violencia de género, y además ha sido invitada por distintas universidades y diversas instituciones a dictar clases magistrales y seminarios en varios países, no solo de América Latina, sino también de Europa y de África. Se dedica actualmente a la formación de profesionales, de psicólogos, trabajadores sociales, abogados, gente que trabaja en el área del derecho, a formar en diversos temas relacionados con la victimología y con la violencia de género. Ha desarrollado, como dije también, porque es investigadora, diversas actividades. En Argentina integró un grupo interdisciplinario de investigación de violencia familiar en la dirección de política criminal. Después en España también integró un grupo de investigación en relación a los malos tratos hacia las mujeres. Y también lo más importante, por lo menos lo que tiene más directamente que ver con el tema que hoy nos convoca, es que integró un grupo de investigación sobre el supuesto síndrome de alienación parental. Este grupo fue convocado por el Ministerio de Igualdad de España, era un grupo internacional para hacer una investigación internacional exhaustiva, ¿verdad? Que arrojó resultados muy importantes que permitieron o que fueron muy decisivos para desacreditar al síndrome de alienación parental en España, ¿verdad? Nosotras no teníamos el gusto de conocerla personalmente a Sonia, recién ahora la estamos viendo por primera vez, pero sí conocíamos sus libros, uno titulado ¿Qué hacer si mi hija ha sido maltratada? Y otro, Pretendido síndrome de alienación parental, que escribió conjuntamente con la doctora Consuelo Barea, de nacionalidad española. Pero la providencia quiso que una de las organizaciones que integran esta red la ubicara en España pocos días antes de viajar a Buenos Aires, invitada por la Secretaría General de la Nación para realizar 2 jornadas, una en la propia Secretaría General, y la otra con el Poder Judicial y el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, la tentación de invitada y hacer por todos los medios de que estuviera fue irresistible, ¿verdad? Y nosotros nos pusimos a trabajar y tomamos contacto con ella. Bueno, y aquí la tenemos entonces entre nosotros dispuesta a transmitir los resultados de sus investigaciones.
sobre este mito relativamente nuevo, que es el tan cuestionado síndrome de alienación parental. Como todo mito, y vaya si lo sabremos las mujeres, es absolutamente resistente al cambio y es también invulnerable a todas las pruebas fehacientes científicas que lo defienden. Decimos que es un mito relativamente nuevo porque en realidad nació hace poco. Si tenemos en cuenta y lo comparamos con los mitos ancestrales que culpabilizan a las mujeres en la sociedad patriarcal, es nuevo porque tiene 30 años apenas, ni siquiera lo cumplió, creo, porque nació en 1985 y estamos en 2014, ¿verdad? Así que le gana en juventud a todos estos otros mitos ancestrales. El SAP, como comúnmente se denomina, prospera fundamentalmente en el ámbito judicial, donde impera la ideología patriarcal y con relativa frecuencia erróneamente es aceptado como una entidad diagnóstica por muchos operadores y operadoras. Esta aceptación de la existencia del supuesto síndrome de alienación parental causa daños terribles, en tanto implica exponer a muchos niños y a muchas niñas y adolescentes también en verdaderas situaciones de riesgo, ¿verdad? Sobre todo a quienes han sido víctimas de incesto paterno-filial. Afecta severamente la estabilidad emocional de los niños y las niñas y los adolescentes, y afecta también su salud física cuando por mandato judicial se dispone la revinculación de estos niños con sus padres abusadores y en realidad no se investiga en profundidad cuáles son las verdaderas causas por las que estas pequeñas víctimas no quieren ni siquiera ver de lejos a sus padres. O cuando en los casos de divorcios de parejas en las que existe violencia doméstica, violencia conjugal, se dispone la tenencia compartida de los hijos y las hijas, invocando el interés superior del niño. Entonces, no es posible atender al interés superior del niño si se desestiman los alegatos de violencia conjugal y de abuso sexual infantil, ¿verdad? Bueno, eso es solo para presentar a Sonia en una breve introducción exponiendo lo que es la posición de la red, y le damos enseguida la palabra a Sonia, y estamos todos ansiosos por escuchar. Bueno, la verdad que tengo que agradecer muchísimo antes que nada la presentación de mi compañera de la red, Aide. Quiero agradecer profundamente a la red uruguaya contra la violencia doméstica y sexual. Hola, ahora. Decía que quería agradecer no solo la presentación de Aide, sino también el interés de la red uruguaya contra la violencia doméstica y sexual para realizar esta jornada en temas tan importantes. En especial quiero agradecer a Karina Borges su invitación y la dedicación que tuvo para salvar todos los obstáculos que hubieron, que de verdad no fueron pocos, para que yo pudiese estar hoy aquí. El último fue hoy mismo, que el avión llegó demorado. Entonces, por eso les agradezco también la paciencia a todas y todos ustedes y la incomodidad, como veo que están. Pero bueno, el interés por estos dos temas. La asociación de estos dos temas, la tenencia compartida impuesta, o mejor dicho, la vivienda alternada para los hijos e hijas, y el supuesto síndrome de alienación parental no es ni casual ni caprichosa. De hecho, en Italia
hace muy poco se pretendía en la modificación de la ley de tenencia compartida impuesta, allí lo que aquí se llama tenencia, allí se llama custodia compartida, decía que en la modificación de esa ley se pretendía introducir al SAP como un agravante. Esto es una nueva modalidad que están intentando legitimar el SAP, digamos, en el marco de las leyes. Es un disparate en toda regla, pero bueno, como están en un territorio que se desconoce, porque los jueces y las juezas no tienen por qué saber de clínica y clínica psicológica, dan por sentado que esta enfermedad, porque un síndrome es una enfermedad, existe y entonces lo ponen como agravante. Por suerte en Italia se impidió que esto sucediera, por supuesto, se mandó muchísima información a los senadores y senadoras para que conozcan, y lógico, lo desestimaron, y hace muy poco se desestimó el mismo movimiento en la ley paraguaya que se pretendía sancionar. Con esto lo que quiero decir es que con estos temas hay que estar muy atento, hay que vencer a la tentación de creer que ya está todo dicho y ya sabemos todo, porque va a ser necesario repetir esto muchas veces. Aide decía que es nuevo con referencia a los otros mitos patriarcales, por supuesto. El patriarcado tiene, se supone, más de 5.000 años, o sea que ha hecho algún trabajo en ese tiempo. Y viene disfrazado de distintas cosas. Tanto es así que el supuesto síndrome de alienación parental, en el año 2000 en Argentina tratamos el tema y incluso, bueno, hicimos conferencias, presentamos trabajos y todo, y luego parecía que se había callado y que ya estaba todo procesado, y ahora, hace un año, ha vuelto como si fuese algo totalmente nuevo. Con esto lo que quiero decir es que hay que estar muy atenta a estos temas. El SAP, el supuesto síndrome de alienación parental, y la nueva modalidad de la ley de tenencia compartida impuesta van de la mano. Ambos tienen objetivos comunes, que no, por eso no es casual la asociación que muy inteligentemente ha hecho la red uruguaya, porque, como les dije antes, en otros países y en Europa se los está asociando directamente. Decía que tienen un mismo objetivo. Primero, que es continuar con el maltrato a las madres. Segundo, desestimar la palabra de las niñas y de los niños. Y tercero, invisibilizar la violencia de género, instalando la sospecha de las falsas denuncias. La tenencia de ambos tienen también el objetivo del cambio de tenencia o el forzar la tenencia o a compartir la tenencia, ¿no? Y por lo tanto también hay un fin económico que subyace. Esto quiere decir no pagar la cuota de alimentos de las hijas e hijos y, por supuesto, no entregar el usufructo de la vivienda para los hijos de la pareja. Pero esto es el aspecto formal que vamos a ir viendo. Hay algo mucho más terrible que esconde precisamente este supuesto síndrome de alienación parental. Y seguramente algunos y algunas ya lo conocen, pero yo quiero más o menos hacer un recuento de la historia y del origen. Antes que nada voy a dar unos datos que son de España, pero seguramente el porcentaje aquí estaría cercano a lo mismo. El 52% de las disoluciones de matrimonio se acuerdan en términos de común acuerdo, pero la otra mitad siempre se entabla algún litigio judicial. De este porcentaje, o sea, del 50%, podríamos decir, el 50% a su vez, o sea, un 25% del total de divorcios, hay algo que está relacionado con algún conflicto por los hijos e hijas de la pareja.
Con esto quiero decir que estamos en un universo de un número importante. Ahora les voy a decir por qué señalo esto. Y antes que nada voy a decir algo que para mí es la diapositiva número 1, que lamentablemente la tuve que poner, aunque obedece a una respuesta que se producía siempre cuando yo terminaba de hacer la exposición con respecto al SAP. Y entonces la tuve que incorporar. Con esta exposición yo y quienes investigamos en el tema SAP no cuestionamos que existen conductas de oposición entre cónyuges en un divorcio. Eso sabemos que existe. Rechazamos al SAP como un síndrome clínico, o sea, como una enfermedad. Rechazamos el carácter científico del SAP y cuestionamos la utilización que se hace de este invento en la justicia y para quitar la tenencia a quien denuncia y pretende proteger a los hijos. Esto me interesa que quede claro, aunque no tengo problemas en volver a esta diapositiva. Generalmente tengo que volver porque en general alguien me dice, pero yo conozco a la tía de la prima de mi hermano que sí, que en realidad hizo SAP con los chicos. No, no es una enfermedad. Otra cosa muy distinta es lo que se puede hablar mal del padre de la madre del padre y viceversa. Eso es algo muy distinto, eso no es una enfermedad. Esas son conductas observables que suceden, sí, suceden de ambas partes, no como dice el SAP, que es solo desde la madre. Entonces no nos vamos a dedicar a todas las conductas que suceden en un divorcio. Tampoco lo vamos a pretender elegir a la categoría enfermedad. Son conductas como los niños que no toman la sopa, o los que no quieren ir al colegio el lunes, o etcétera, etcétera, infinidades que aparecen en el marco de un divorcio conflictivo. Bueno, esta es la definición de síndrome, que yo en una época la daba, pero en realidad el SAP no es un síndrome. Por lo tanto no es una enfermedad, está rechazado por todos los manuales de clasificación de enfermedades. Creo que a esta altura ya nos tenemos que detener a decir por qué no es una enfermedad. Les voy a contar un poco cómo empieza esto del invento SAP. En 1985, como bien dijo Aide, hay un médico estadounidense, precisamente es en el año 1983 cuando él empieza con esto, pero su primer publicación es del 85, entonces por eso en general decimos que ahí empieza. Él inventa este supuesto síndrome y dice que es un lavado de cerebro, no dice que se hable mal uno del otro, dice que es un lavado de cerebro, categóricamente, del cual uno de los padres, que generalmente es la madre, somete al hijo o a la hija en contra del otro progenitor, que generalmente es el padre, logrando de este modo alienar, o sea, quitar a ese padre de la vida de ese hijo para hacerlo desaparecer y haciendo en la mayoría de los casos creer que el niño crea hasta que ese padre abusó sexualmente de él. Eso es, sinceramente, o sea, aquí yo me detendría y diría así, vamos a pagar y nos vamos porque es una aberración esta afirmación. Pero da la casualidad que mucha gente lo cree y lo ha creído y sigue, porque desde el año 85 las asociaciones internacionales de medicina, judiciales de Estados Unidos, que es donde se inventó, están diciendo que esto no es así. Sin embargo, parece que el SAP es un elemento que facilita muchas cosas, porque es cierto, resuelve un problema complejo de una forma aparentemente simple. Y yo creo que eso, más el sustento patriarcal, hace que se siga aplicando el SAP, cosa que a veces me da hasta vergüenza curricular, digo yo, porque no puedo entender cómo mis colegas psicólogos pueden creer que esto existe de esta forma. Hoy en día sabemos que un chico no puede inventar, por más que le digan, algo que no vivió. Y un lavado de cerebro, en el sentido, como dice Gardner, que es el SAP,
primero produce una psicosis y después a lo mejor el chico quiere o no ver al padre, eso es otro tema. Pero seguramente vamos a ver primero un niño psicótico, porque el lavado de cerebro en un niño no es gratuito. De hecho, lo estamos viendo con los niños soldados y las graves secuelas que deja el lavado de cerebro en el niño. Pero bueno, seguimos avanzando. Lo grave de esa no es solo esta definición, que a veces más de uno puede decir, sí, yo conozco a la prima del hermano de una amiga o de mi cuñada o qué sé yo. Bueno, sí, todo vale, pero no es una enfermedad. Y tampoco un chico inventa un abuso sexual, porque por etapa evolutiva no puede ser. Y después hay algo básico, que no todos los niños responden frente a un estímulo de la misma forma. Existe la psicología evolutiva. Pues parece que la niega totalmente, porque esto es un postulado para todos los niños. Incluso yo he tenido un caso de un niño de 9 meses que el abogado decía que tenía SAP. Que alguien me diga, bueno, yo me río, sí, la verdad, si no hubiese cosas tan graves detrás, es para reírse un rato largo, pero sinceramente yo no puedo creer que alguien, con qué cara puede decir que un niño, aunque crea que existe el SAP, díganme cómo se hace para lavarle el cerebro a un niño de 9 meses. No importa. Los que utilizan el SAP lo utilizan para eso. Pero decía, lo más grave que tiene este constructo es lo que introduce como solución del problema, que es lo que se llama la terapia, mejor dicho, lo que llamó el mismo inventor terapia de la amenaza. Este dibujo es el dibujo del hermano de un niño que fue víctima de precisamente la aplicación del SAP en la justicia. Y no exagera en nada, porque precisamente el tío, el hermano de este niño, es lo que vio cuando a su hermano se lo llevaban por la fuerza, mientras sostenían a la madre, la policía del menor, los servicios sociales, etcétera, etcétera. Una mañana sin decir nada. Esa es la terapia de la amenaza que Gardner proponía para solucionar la enfermedad. Seguimos avanzando en los disparates. Voy a leer lo que decía Gardner, que era la terapia que había que aplicar. En cuanto se diagnostique SAP, o sea, falacia número 1, o sea, que da por sentado que eso es SAP, se debe cambiar inmediatamente la custodia y tenencia del niño y entregársela al padre falsamente acusado. O sea que ya también da por sentado que la acusación es falsa, obstruye toda investigación, no hace falta, y por supuesto inmediatamente pone de un lado lo bueno y del otro lado lo malo. No hace falta investigar nada. Sin que el niño tome contacto con la madre al comienzo, el niño se va a resistir, dice, pero pasado un tiempo comprenderá que había sido sometido a un lavado de cerebro y aceptará a su progenitor. También deberá ser cambiado de psicoterapeuta si no tuviera, y solo se restablecerá el vínculo con la madre, y agrego yo, con todo el entorno materno, porque la desaparición de este niño va a ser con toda la línea materna, incluso hasta con los hermanos. El hermano que dibujó este gráfico no lo vio más a su hermano por muchísimo tiempo. Decía entonces que solo se restablecerá el vínculo con la madre cuando al cabo de por lo menos 3 meses el niño y el progenitor alienador, que aunque lo nombra en masculino se refiere a la madre por supuesto, sean reevaluados por un profesional especialista en SAP, o sea que seguimos con el silogismo circular, de ahí no se sale, que pueda decir si podría restablecerse el contacto con ellos. Como ven, esto es una trampa perversa en toda regla, porque sinceramente de ahí no se sale. Hay especialistas en SAP que van a decir si puede o no, partiendo de la premisa falsa de que esta es la mala que aliena y el otro es el pobre al que están acusando falsamente. Lo que me llama la atención poderosamente es que yo considero a los jueces personas preparadas, con cierto conocimiento, cómo pueden creer que esto es cierto y lo aplican al pie de la letra.
sin averiguar a veces ni quién es el padre, ni dónde vive, ni cómo. No hay seguimiento del niño en la convivencia con el padre. Incluso se le ha dado la tenencia a padres que vivían en la calle, o sea, o en caravanas, no sé cómo me acuerdo cómo se llama, en casa rodante, sin averiguar si el niño tenía comunidad, no, dónde dormiría, con quién, no importa. Cuando aparece el SAP en la escena, esto se soluciona así y nada más. Recomienda a los jueces, en el marco de esta terapia de la amenaza, todo esto está escrito, como ven ustedes hay ahí un llamado que es donde dice la página, el libro, donde Gardner lo publica, en qué lugar, o sea, esto está absolutamente todo documentado. Forma parte también de la investigación que hicimos para el libro. Y dice, los jueces deberán respaldar con toda la fuerza de la ley las conclusiones de los terapeutas entrenados en SAP e imponer multas, pérdidas permanentes de custodia y prisión para las madres que no cumplen. El tratamiento de los niños que no obedezcan consiste en llevarlos a un centro de detención juvenil o un instituto durante un tiempo para que reconsideren su decisión. Yo no sé si esto en Uruguay se está aplicando, pero sí se está aplicando en muchas partes del mundo. Y no hablo de países en vía de desarrollo, ni nada, estoy hablando también de Europa, estoy hablando de países supuestamente desarrollados. Pero esa es la fuerza del imaginario colectivo patriarcal. Gardner, es importante saber que nunca presentó los casos que dijo que había observado para enunciar eso. Nunca los presentó y parece que no les hizo falta porque todo el mundo adhirió como si fuese una palabra técnica, ¿no? Nunca justificó lo que afirmaba y jamás demostró con ninguna prueba contrastable la terapia propuesta, o sea, esta terapia de la amenaza. A día de hoy no existe una sola letra que diga por qué esa terapia tiene que ser esa y no otra modalidad. De hecho, si se aplicase eso a un niño en problemas con la ley, estoy segura que más de un organismo de derechos humanos saldría a decir que no se puede hacer. Yo no sé por qué en el marco de la justicia civil se está aplicando. Aquí se aplica de forma vemos que hay tres mitos que subyacen a la aplicación y a la formulación del SAP. Primero, el estereotipo adverso de la mujer o de la ex-mujer. Segundo, las denuncias falsas. El enunciado del supuesto síndrome está sustentado con que las mujeres denuncian falsamente cosas varias, desde violencia hasta el sexo. Y después el descrédito de la palabra de la niña. Estos tres mitos sobre los cuales se erice este supuesto síndrome, lamentablemente son tres afirmaciones muy graves. Primero, porque el descrédito de la palabra de los niños lamentablemente nos lleva a la impunidad en un delito tan grave como es el incesto o el abuso sexual infantil. Porque la palabra del niño es la única prueba, yo diría en el 95-99% de los casos, que es lo que permite iniciar una investigación. Todos sabemos que el mito de pensar que el que abusa, especialmente en el incesto, va a dañar o a dejar marcas físicas en un niño es mentira. Precisamente una de las características del incesto es que como el abuso es con alguien conviviente y que tiene confianza en el niño, comienza lentamente, de a poco, y jamás deja marca física. Entonces, lo único que tenemos es la palabra del niño. Si instalamos la sospecha sobre eso, nos quedamos sin pruebas. Si nos quedamos sin pruebas, no hay delito. Lamentablemente, esto es lo que se instala. O sea, el niño, en la denuncia de un tema de incesto o de abuso sexual, es tan tremendo el impacto que produce, incluso hasta los mismos miembros de la familia,
decía el niño en el marco de la justicia, lamentablemente se presume mintiendo. Y desde ahí, insisto, lamentablemente parten la mayoría de los delitos que investigan. Un niño no puede mentir algo que no vivió. Hay cosas muy puntuales que si no las vivió en carne propia no las puede decir. Y alguien que sabe, que conoce de psicología infantil, con 2 o 3 preguntas automáticamente puede desarticular cualquier discurso que usted ha construido, digamos. Además, un niño no lo puede repetir si no es verdad. Y hay detalles que no los puede decir, por etapa evolutiva no los conoce. Entonces, las denuncias falsas es otro mito en el que descansa este supuesto síndrome. Se ha demostrado, al menos en España puntualmente se ha hecho un estudio, las denuncias falsas en violencia o en incesto son el 0,012%. O sea, nada. Sabemos quienes trabajamos en este tema que a las mujeres les cuesta muchísimo denunciar, es exactamente todo lo contrario. Y yo considero que solo el 15% llega a denunciar. La mayoría permanece oculto. El incesto se considera mundialmente que es solo un 5%. O sea que son delitos que tienen una cifra oculta muy alta. No son delitos que cualquiera los denuncia alegremente. Al contrario. Hay mucho autocensura, hay mucho pudor, el hecho de destruir la familia pesa mucho en todos los integrantes, y aunque a veces se crea al niño o a la niña, la última instancia es la justicia. Entonces, yo quisiera repetir esto que seguramente a lo mejor todos los funcionarios y funcionarias de la justicia que pueden estar hoy aquí lo saben, pero recuerden siempre que estos son delitos que ustedes están viendo un porcentaje ínfimo de lo que sucede. Y cuando llega algo así a la justicia es porque evidentemente ha pasado muchísimo tiempo y muchas cosas muy graves. Yo sé que es mucho trabajo investigar, ver caso por caso, pero sinceramente no se puede, por el hecho de resolver, como decía, temas tan complejos de forma simple, no se puede caer en la impunidad de esto. Bueno, el estereotipo adverso de la mujer, ¿qué voy a decir? La ex mujer siempre es mala, bruja y quiere sacar todo lo que hay por ahí, todo. Que yo no digo que exista ex mujer o ex marido que sean malísimos de la muerte. Claro que los hay, pero no son la mayoría. La mayoría de verdad no quiere saber nada y a veces no denuncia ni incesto ni violencia. La mujer cree que con el divorcio se va a solucionar todo. Eso lo tienen que saber los jueces civiles. Que no esté denunciado algo no quiere decir que no haya existido, que no exista presunción de maltrato, aunque no lo investigue, que sepa que el caso que tiene sobre la mesa, aunque esté en la justicia civil y aparezca como de común acuerdo, puede no serlo. Y yo diría que en muchísimos casos la mujer, insisto, cree que se va a solucionar simplemente planteando el divorcio y nada más. Y ahí no se da cuenta que empieza toda esta parafernalia. Bueno, yo todo esto algo lo he dicho ya, no voy a entrar en el detalle de por qué decimos que no es un síndrome, pero hay algo muy importante que subyace al SAP y que es necesario que lo conozcan. El SAP fue inventado por este médico estadounidense, Richard Gardner, que sostenía una teoría pro-pedofílica. Él pertenecía a un movimiento que decía que la pedofilia formaba parte de una orientación sexual humana. Ese movimiento existe a día de hoy, por supuesto, a pesar que él se suicidó en el 2002, y lo que pretende hacer ese movimiento es equipararlo a la homosexualidad. A ese nivel aberrante estamos.
Entonces, ellos han ideado un día del orgullo pedófilo, no sé si lo han escuchado, que creo que es el 19 de junio, bueno, aberraciones de ese tipo. Esto de Gardner no es un chimento, ni es algo de los corrillos. Él pone su teoría de la sexualidad humana en varios de sus libros, pero en el primer libro donde lo pone, que es en el capítulo 2, en un libro que se llama Verdaderas y falsas acusaciones en abuso sexual infantil. Y dice cosas de este estilo, ¿no? Por ejemplo, que el niño en la actualidad, el niño sexualmente abusado, es generalmente considerado como la víctima, a pesar de que el niño pueda iniciar encuentros sexuales seduciendo al adulto. Si la relación sexual es descubierta, el niño probablemente, dice, fabricará un argumento, de modo que el adulto sea culpable por su iniciación. Gardner, cuando enuncia la teoría esta, el invento del SAP, primero pone toda la carga contra la madre, ¿no? Pero luego dice que el niño también participa, o sea que empieza a dar un carácter al niño como de perverso o maligno contrario al padre. Bueno, esto es lo menos que dice Gardner. La verdad que dice cosas tan aberrantes que me cuesta mucho leerlas, pero está todo documentado, el número de página. Yo no he podido traer los libros que tengo de Gardner. Los libros de Gardner tienen más o menos 1000 páginas, porque él tenía su propia editorial, entonces no tenía problemas de edición. Y él editó 45 libros hasta que se suicidó en el año 2002, y la verdad que eso es pesadísimo, no sé si es posible. Lo que pasa es que adentro de cada libro está el anterior y el otro y el otro, o sea que es una lectura imposible y de un transporte imposible también. Entonces, yo espero en algún momento poder traer alguno, solo para que ustedes lo lean. Después dice cosas del estilo como la terapia con el padre no debería estar orientada concentrándose en el problema primario, o sea, en la oportunidad sexual. Así llama el instituto, ¿no? En cambio, la terapia debería orientarse a hablar de otras cosas, porque el objetivo de la terapia es ayudar a la gente a olvidar de sus problemas. Bueno, después dice cosas de este estilo. La sexualización de los niños puede tener propósitos procreativos, porque un niño sexualizado puede reproducir a una edad más temprana. Cuanto más joven sea utilizada la máquina de supervivencia en el momento que aparecen los impulsos sexuales, más largo será el lapso de capacidad creativa y mayor la probabilidad de que el individuo cree más máquinas de supervivencia en la próxima generación. Bueno, estas aberraciones las dice todo el tiempo, durante todo, por supuesto, el desglose de su teoría de la sexualidad humana. Esto subyace al supuesto síndrome de alienación parental. Quien acepta el SAP está aceptando esto. Y que no me digan que no se aplica solo en casos de incesto o abuso sexual infantil. El SAP tiene como objetivo último legitimar esta palabra. Entonces, de hecho, desde que Gardner enuncia es muy difícil para decirlo, inventa esto, lo pone para que lo utilicen, estuvo intentando que acepten la inclusión del SAP en todos los manuales, en los DSM, el manual de clasificación de Estados Unidos. Desde el año 85, desde la primera revisión. La última revisión del manual del DSM, el manual 5, todavía no se hizo, pero todas las veces que intentó presentarlo fue rechazado. No es que lo rechazaron, mejor dicho, fue desestimada la presentación, porque no cumplía ni los mínimos elementales para decir que se puede incluir. Entonces, yo lo que aquí me pregunto es si en el marco de la justicia laboral no se puede alegar síndromes o enfermedades que no existen, ¿por qué en el marco de la justicia civil no solo se puede alegar algo que tampoco existe, sino que además lo legitima y además se aplica la terapia de la amenaza? Que ese es el grave problema hoy.
porque más de un seguidor del SAP, pro-SAP les llamo yo, ha dejado de llamarlo SAP, porque esto ya es abiertamente conocido en muchas partes, aunque todavía nos falte seguir repitiéndolo mucho, porque hay gente que de verdad no lo sabe si no está en este tema. Entonces, se sigue repitiendo todo el tiempo y así todo. Yo no sé por qué no se desiste. Insisto, el SAP sería, porque Gardner dice que para que se diagnostique SAP tiene que ser primero que exista un litigio en el marco de lo judicial. Esa es la condición número 1. O sea que es la primera enfermedad que solo existe en el marco de los tribunales. Y después sería la primera enfermedad que se cura por orden del juez. Con esto sería como para que cerremos la ponencia y lo hablemos más. No obstante, yo sé que termino de hablar de esto y siempre alguien me dice, pero no existe, porque yo conozco un caso de que le han hecho a que la nena no quiera decir, claro, hay muchos casos de eso, que la madre habla de mal del padre y el padre habla de mal de la madre, y seguirá habiendo, porque lo hubo siempre, pero eso no es una enfermedad, y tampoco eso justifica que la justicia haga una coacción secuestrando a una criatura por la fuerza y cambiando automáticamente la custodia. Si alguien me da un argumento para decir que se justifica que un niño sea sacado como este de la casa una mañana con la policía, con los servicios sociales y con allá se llama el SAPO, ¿cómo se llama aquí la emergencia médica? Emergencia médica. La emergencia médica, todo junto, como si fuesen a un operativo con terroristas, se presentan una mañana, despiertan al niño,